¿En serio crees que vas a llegar a ser millonario sin hacer cambios en tu vida? Mientras tú sigues buscando atajos mágicos para llegar a ser millonario, los verdaderos millonarios ya conocen el secreto que tú no estás buscando. Y ese secreto es la lectura constante. Así como lo escuchaste, ellos leen todos los días, mientras otros se conforman con excusas. A ver, dime, ¿cuántos libros has leído este año? ¿Y aún así te preguntas por qué no has alcanzado tus metas? En este video te voy a mostrar cómo la lectura diaria puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Si sigues ignorando este hábito, estás eligiendo quedarte atrás. ¿Te atreves a ver el video completo y cambiar tu realidad financiera? La lectura constante es uno de los hábitos más poderosos y universales entre los millonarios. Este hábito consiste en dedicar tiempo diario a la lectura de libros, artículos o estudios que nutren el conocimiento, fomentan el crecimiento personal y profesional y ofrecen nuevas perspectivas. Millonarios como Warren Buffett o Bill Gates han atribuido gran parte de su éxito a este hábito, utilizando la lectura como una herramienta para la toma de decisiones más informada y estratégica, y para expandir su comprensión del mundo que los rodea. La lectura constante aporta muchos beneficios en nuestras vidas. A continuación, voy a hablarte de 10 beneficios de la lectura constante. Número 1. Incrementa el conocimiento. Cada libro leído añade información útil que puede aplicarse en diversas áreas de la vida y de los negocios. Número 2. Mejora la capacidad de toma de decisiones. Leer sobre experiencias de otros permite aprender de sus aciertos y de sus errores. Número 3. Desarrolla la creatividad. Las ideas innovadoras a menudo surgen al combinar conocimientos de diferentes áreas. Número 4. Aumenta el enfoque y la concentración. Leer requiere atención prolongada, lo que ayuda a desarrollar la habilidad de concentración. Número 5. Fomenta el pensamiento crítico. Analizar y cuestionar lo que se lee ayuda a mejorar el razonamiento y el juicio. Número 6. Mejora la empatía. Leer historias de otros puntos de vista desarrolla la capacidad de entender y conectar con otras personas. Número 7. Incrementa el vocabulario y la comunicación. Leer mejora la manera de expresarse, algo fundamental para los negocios y la vida personal. Número 8. Reduce el estrés. La lectura, especialmente de temas no relacionados con el trabajo, ofrece una escapatoria mental y reduce la tensión. Número 9. Promueve la disciplina y la constancia. Leer regularmente, como cualquier otro hábito, refuerza la disciplina personal. Número 10. Potencia la autoconfianza. El conocimiento adquirido refuerza la seguridad en la toma de decisiones y en las interacciones con los demás. A muchas personas les va a parecer difícil el hábito de la lectura, así que a continuación te voy a contar 10 obstáculos comunes y cómo superarlos. El primer obstáculo es la falta de tiempo y la solución es programar bloques específicos de 15 a 30 minutos al día, como en las mañanas o antes de dormir. El segundo obstáculo son las distracciones tecnológicas y la solución es leer en un entorno sin acceso a dispositivos o en modo no molestar. El obstáculo número 3 es desinterés por ciertos temas. La solución es escoger libros sobre temas que te apasionen o que sean relevantes para tus metas actuales. Obstáculo número 4. Dificultad para concentrarse. La solución es fácil. Tienes que comenzar con lecturas cortas o artículos antes de abordar libros más complejos. El obstáculo número 5 es la fatiga visual y la solución es alternar entre libros físicos y audiolibros para reducir la carga sobre la vista. El obstáculo número 6 es la sensación de que no avanzas lo suficiente. La solución es fácil, solamente tienes que establecer metas pequeñas como leer un capítulo por día o una página por día. El obstáculo número 7 es la falta de comprensión en temas complejos. La solución: utiliza diccionarios o lecturas complementarias para profundizar en los temas difíciles. Obstáculo número 8. Preferencia por otros tipos de entretenimiento. La solución es: convierte la lectura en un momento placentero, creando un espacio acogedor para ello. El obstáculo número 9 es:
olvidar lo que se lee. La solución es fácil, solamente tienes que tomar notas y crear pequeños resúmenes de los puntos claves para reforzar el aprendizaje. Y el último obstáculo es no saber por dónde empezar. La solución es únete a un club de lectura o busca recomendaciones de libros que han inspirado a personas exitosas. De seguro en este momento te estarás preguntando, ¿cómo puedo hacer para implementar el hábito de la lectura en mi vida? Para implementar el hábito de la lectura constante en tu vida, comienza estableciendo un tiempo específico para cada día. Por ejemplo, puedes comenzar leyendo 15 minutos antes de acostarte o durante el desayuno. Selecciona libros que te interesen, ya sean de desarrollo personal, finanzas o historias de éxito, y establece metas pequeñas, como por ejemplo leer un capítulo o un número de páginas diarias. También puedes utilizar herramientas como audiolibros si tu agenda es muy ajustada. Esto te va a permitir seguir adquiriendo conocimientos mientras haces otras actividades. También tienes que anotar ideas clave o puntos importantes que te ayuden a redescubrir tu lectura. Y sobre todo, tienes que aplicar lo aprendido en tu vida diaria o en tu entorno profesional. Ahora déjame platicarte acerca de un caso de éxito. Y este caso es el de Warren Buffett. Warren Buffett es un ejemplo clarísimo de cómo la lectura constante puede tener un alto impacto directo en el éxito financiero. Buffett dedicaba aproximadamente el 80% de su día a leer, un hábito que ha mantenido a lo largo de toda su vida. En una entrevista, él mencionó que solía leer entre 600 y 1000 páginas diarias cuando estaba comenzando su carrera, y aún hoy en día se dedica a leer al menos 5 horas diarias a la lectura. Este hábito ha permitido a Buffett desarrollar una base de conocimientos sólida y estar siempre bien informado, lo que ha sido fundamental en su habilidad para tomar decisiones financieras estratégicas. El resultado ha sido su éxito como uno de los inversionistas más respetados y ricos de todo el planeta Tierra. Buffett destaca que la lectura no solo lo ayuda a estar al tanto acerca de las tendencias y cambios en el mundo de los negocios, sino que le permite comprender profundamente las empresas en las que él está invirtiendo. Uno de sus principios más citados es que el conocimiento se acumula así como el interés compuesto. Cuanto más se lee, más se incrementa el conocimiento, lo que le da una ventaja competitiva en el análisis de empresas y mercados. Este enfoque es especialmente importante cuando se trata de invertir a largo plazo, como lo hace Buffett, quien ha demostrado que invertir en compañías sólidas y bien gestionadas es la clave para gestionar riqueza sostenible. Además de leer sobre temas financieros, Buffett también dedica tiempo a leer libros sobre historia, biografías y psicología. Esta diversidad de temas le permite tener una visión más holística del mundo, lo que influye positivamente en su forma de interpretar los mercados. Buffett cree firmemente que uno debe aprender constantemente, no solo sobre los temas que afectan en su trabajo, sino sobre el mundo en general. Un ejemplo claro de cómo su hábito de la lectura le ha ayudado a tomar decisiones cruciales es su compra de acciones en Coca-Cola. Así como lo escuchaste, Coca-Cola. Buffett había seguido de cerca la historia y la evolución de la compañía durante muchos años, leyendo informes financieros y biografías sobre sus directivos. Cuando se presentó la oportunidad de invertir en ella durante la crisis del mercado en los años 80, Buffett ya tenía el conocimiento necesario para hacer su jugada estratégica, que resultó en una de sus inversiones más rentables a largo plazo. Asimismo, Buffett se ha rodeado de personas que comparten este mismo hábito. Por ejemplo, su socio de toda la vida, Charlie Munger, también es un ávido lector. Juntos han fomentado una cultura de aprendizaje continuo que les permite tomar decisiones basadas en el análisis exhaustivo y bien informado. Este enfoque ha sido clave para el crecimiento sostenible de la empresa. Buffett siempre ha sido un defensor de la importancia de la lectura, y no solo en el ámbito financiero, sino también para la vida en general. Constantemente recomienda a las personas que lean más, ya que considera que la educación y el conocimiento son las mejores inversiones que uno puede hacer. En una ocasión, Buffett comentó:
Cuanto más lees, más cosas sabes. Cuanto más aprendes, más lugares visitarás, destacando que el aprendizaje continuo abre puertas y oportunidades en todos los aspectos de la vida.